Buenas tardes, tengan todos ustedes, maestros, maestras que se conectan desde diferentes regiones del país. Les saluda Luis García Linares, el presentador de este evento, y quiero darle la más cordial bienvenida a una nueva edición de Docente al Día Webinar, un espacio creado por el Ministerio de Educación para contribuir a fortalecer la formación docente en servicio. En esta oportunidad desarrollaremos el tema denominado Orientaciones para la evaluación de estudiantes con discapacidad en el marco del buen retorno del año escolar 2021. El propósito de este tema es brindar a los docentes diversas estrategias para la atención de estudiantes con discapacidad en el marco, como mencionamos, del buen retorno al año escolar 2021. Para empezar, les invitamos en este mismo momento que nos puedan apoyar a todos los docentes que están conectados, me dirijo, para que puedan llenar una breve encuesta que se encuentra aquí mismo en la descripción de esta transmisión. Hay un link, pueden ingresar ahí para poder llenar esta breve encuesta del evento. Y antes de iniciar el desarrollo de este interesante tema a cargo de expertos panelistas internacionales que hoy nos acompañan, permítanme presentarles a la directora de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación, María Clelia Zagal, a quien cedo el uso de la palabra. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este Docente al Día webinar. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimados directores, directoras, docentes y especialistas en general. Deseo agradecerles su participación y también un agradecimiento especial a los ponentes que nos acompañan el día de hoy, a Silvia, a Boris, a Rocío y a nuestros intérpretes de lengua de señas peruanas. Sin ellos no sería posible este evento. Para mí es realmente gratificante que nos podamos reunir el día de hoy a puertas del buen retorno al año escolar 2021, periodo en el cual nos reencontraremos con nuestros estudiantes y las familias, y siempre en estos momentos es importante retomar este vínculo y comunicación con ustedes. En este sentido, consideramos muy importante tener este espacio de diálogo para poder brindar estrategias a las y los docentes respecto a la atención de la diversidad de nuestros estudiantes, incluidos nuestros estudiantes con discapacidad, bajo un enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. El día de hoy, en el marco de la evaluación diagnóstica de entrada, abordaremos estrategias para potenciar las fortalezas y eliminar las barreras de nuestros estudiantes con discapacidad, contribuyendo así en el desarrollo de sus competencias bajo una atención de calidad. Los invitamos a introducirse en esta mirada que permitirá reconocer y valorar a nuestros estudiantes y contribuir al logro de sus competencias. Muchas gracias, estoy segura que esta jornada va a ser una jornada enriquecedora. Gracias. Muchas gracias, directora María Clelia, por sus palabras, que de verdad nos permite reflexionar acerca de diversas acciones que desde la labor docente realizamos para contribuir en transformar la mirada de la atención educativa a nuestros estudiantes con discapacidad. Continuando con el programa, quiero saludar a todos los docentes que ya se han ido conectando, que ya están conectados aquí a esta transmisión. Somos más de 1.800 docentes en este mismo momento y quiero mandarles un saludo a todas las regiones, a todos los lugares de quienes están presentes en esta transmisión. Un saludo a Huaura, a Huancavelica, un saludo a Piura, a Pisco, a Trujillo, a Chimbote, a Chincheros, a Chincha, a Comas, a Huánuco, a Sullana, un abrazo fuerte hasta Satipo, al Rímac, al Santa, a Paiján, a Ascope, a Acobamba y un abrazo también hasta San Pedro de Yoc. A cada uno de ustedes, queridos docentes que se están conectando, un saludo hasta ahí a la distancia. Asimismo, quisiera comentarles a todos los participantes que desde ya, en este mismo momento, pueden acceder
a la cajita de comentarios que están aquí en inferior de esta transmisión, de este evento, ya que al bloque final vamos a estar respondiendo inquietudes, preguntas, así que pueden ir dejando sus comentarios, sus consultas, sus preguntas, para que al final de este evento puedan ser respondidas en la ronda de preguntas. Entonces les comento que el tema del día de hoy, que nos une el día de hoy, denominado Orientaciones para la evaluación de estudiantes con discapacidad en el marco del buen retorno del año escolar 2021, estará desarrollado en 4 bloques. El primer bloque, la evaluación en el marco de la atención a estudiantes con discapacidad. Nuestro segundo bloque, con el tema estrategias para potenciar las fortalezas y eliminar las barreras de nuestros estudiantes con discapacidad. Luego tendremos un tercer bloque denominado orientaciones para la evaluación diagnóstica de entrada de las competencias de los estudiantes con discapacidad. Y finalmente, como les mencioné, tendremos un último bloque destinado a responder sus preguntas. Bien, iniciemos entonces con las ponencias y para ello nos conectamos desde Chile con Boris Álvarez. Él es psicólogo de profesión y actual director estratégico de Fellow Group. Boris cuenta con un diplomado en diseño universal para el aprendizaje CAST, Professional Learning, de la Universidad de Boston, en Estados Unidos. Además, tiene una experiencia en la formación de profesionales en la atención a estudiantes con discapacidad, educación inclusiva, gestión estratégica, habilidades directivas e innovación en educación. Es un honor contar con tu participación, Boris, en Docente al Día Webinar. Bienvenido y adelante con tus saludos. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Gracias al Ministerio de Educación y a todo el equipo que está organizando esta interesante actividad, ¿cierto? Docente al Día. Me gustaría poder, bueno, voy a comenzar a compartir mi pantalla para poder guiar esta conversación. Antes de seguir, Boris, solamente Sí. necesitamos unas palabritas de saludo para poder presentar a los demás expositores y Perfecto. el pase para la exposición. Gracias. Sí, por Gracias, supuesto, Boris, gracias. por estar con nosotros. Y para presentar a nuestra siguiente ponente, así como hemos ido primero a Chile, nos conectamos hasta Argentina y le damos la bienvenida a Silvana Corso. Ella es docente de profesión, directora de la Escuela Rumania de Educación Media en Argentina. Ella es especialista en intervención educativa ante trastornos de aprendizaje y en estrategias de inclusión educativa. Es una reconocida expositora en eventos nacionales e internacionales sobre discapacidad y familia. Cuenta con una amplia experiencia en la atención a estudiantes con discapacidad desde el rol docente y como gestora. Igualmente, es un honor tenerla como invitada el día de hoy en este webinar. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, Silvana. Tus saludos, por favor. Bueno, gracias por la presentación, Luis. Es un honor participar de este evento y que me hayan convocado nuevamente, compartir esta exposición con semejantes expositores. Digo, me siento honrada y bueno, nada, espero poder aportar un poquito mi mirada sobre cómo pensar las trayectorias personalizadas y la presencia de nuestros alumnos en las escuelas, de nuestros alumnos con discapacidad, apostando este cambio de mirada. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Y finalmente, a continuación, presentamos a Rocío Colca. Ella es docente de profesión y coordinadora de los servicios de apoyo y asesoramiento para la atención de necesidades educativas especiales de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Bienvenida, Rocío, y adelante con tus saludos. Gracias, Luis. Muy buenas tardes, docentes, directivos, comunidad educativa. Este es un espacio interesante, también sabemos que es esperado, ya estamos muy próximos al año escolar y definitivamente hay muchas preguntas en relación a la evaluación diagnóstica, sobre todo de nuestra población de niños con discapacidad. Entonces, este es un primer momento de muchos para poder trabajar el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a cada uno de los ponentes por acompañarnos en esta tarde en Docente al Día Webinar.
Entonces, sin más, iniciemos con el desarrollo de nuestro primer bloque, titulado La evaluación en el marco de la atención a estudiantes con discapacidad. Para este primer bloque, cedo el uso de la palabra a Boris Álvarez, quien estará exponiendo este tema. Adelante, por favor. Gracias, Luis. Ahora sí vamos a tratar de comentar, ¿cierto? Y comenzar la presentación. Así es que voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación que hemos preparado y que de alguna forma nos ayude a poder guiar esto. Muy bien. Yo lo primero que quiero hacer en la presentación del día de hoy es hacerles una invitación a cada uno de los docentes, directores, de personas que están visualizando esta presentación en este momento. Y la invitación es a que pensemos durante la siguiente hora que vamos a estar acá escuchando tanto la presentación de Silvana, de Rocío, como la mía, pensar en cuál va a ser el objetivo para esta sesión. Dense un minuto. Siempre creo que es muy relevante tener ese espacio de reflexión. Piensen en algo desafiante. ¿Cuál es tu objetivo para hoy? Y aquí tenemos alternativas. Pueden ser alternativas que son bastante, incluso pedestres, ¿cierto? Como, por ejemplo, no dormirme. Es una hora ya en la cual estamos cansados, está terminando la semana, ¿cierto? Entonces, aprovechar, por ejemplo, hoy en esta sesión y no dormirme, conocer a alguien nuevo, quizás durante estos chats que se generan, aprender algo nuevo, buscar algo que me motive. Ya piensen un segundo, ¿cuál es el objetivo que tenemos para el día de hoy? Y a partir de esto es que me gustaría que pudiésemos comenzar con esta actividad y pudiésemos reflexionar respecto de lo que nos plantea el marco de la educación inclusiva, lo que nos plantean los desafíos en torno a la inclusión de las personas que históricamente han sido segregadas, como por ejemplo personas con discapacidad. Bien, entonces vemos este cuadro, ¿cierto? Esta imagen en la cual hay un joven que se moviliza en silla de ruedas, tenemos un marco en el cual se genera o estamos en un entorno nevado y tenemos una persona que está, suponemos, quitando la nieve de las escaleras a la entrada de una escuela, ¿cierto? Donde están esperando una serie de jóvenes. Y el joven que está en la silla de ruedas le dice, por favor, ¿puedes sacar la nieve de la rampa? Y la persona que está sacando la nieve de las escaleras le plantea, quizás desde una perspectiva más dirigida hacia la mayoría, ¿cierto? A cómo beneficiar a la mayoría. Dice, todos estos otros niños están esperando usar la escalera. Después de limpiarla voy a sacar la nieve de la rampa, ¿te parece? Sin embargo, lo que nos plantea este joven después como respuesta es bastante interesante, es bastante clarificador. Nos dice, si usted saca la nieve de la rampa, todos podremos pasar por ahí. Y eso es algo que debiésemos estar buscando dentro del contexto educativo. Buscar estos elementos que de alguna forma nos ayudan a no ver al estudiante como alguien distinto, ¿cierto? Sino que ver de qué forma, cuáles estos elementos ayudan a que participen los estudiantes en su mayoría, como también aquellos estudiantes que necesitan estos elementos específicos. Lo que es esencial para ese estudiante que se moviliza en silla de ruedas se transforma en algo que es fundamental o que es bueno también para los otros. ¿Bien? Yo les quiero hablar sobre el concepto de la evaluación, pensando en que la evaluación es uno de los componentes curriculares, ¿cierto? Tenemos 4 componentes curriculares, los objetivos, las evaluaciones, las metodologías que empleamos, que utilizamos en cada una de las clases. Y entendiendo eso es que nosotros nos damos cuenta que existen barreras posibles en cada uno de estos componentes. Dentro de eso es la evaluación, ¿cierto? Y para entender entonces de qué se trata este elemento, este concepto de las barreras, me gustaría que pudiésemos visualizar estas imágenes. Bien, este es el concepto que nosotros vemos como beneficioso o un valor de nuestra sociedad. ¿Cuál es este valor? El valor de la igualdad. A todos les entregamos lo mismo. Bien. Y eso al parecer podría ser justo, pero cuando vemos en este contexto específico, nos damos cuenta que no les sirve a todos. Entregarle a todos lo mismo no les sirve a todos. Y hay algunos que incluso les puede hasta sobrar.
Entonces veamos este segundo elemento, ¿cierto? La equidad, este segundo valor. Y nos damos cuenta que bajo el valor de la equidad y el entregarle a cada una de las personas lo que necesita, pudiese ser algo mucho más justo tal vez. Sin embargo, nos damos cuenta que también puede ser poco eficiente, que puede incluir incluso el concepto de ser poco justo, porque no le estamos entregando a algunas personas que eventualmente podrían utilizar otro tipo de cosas. Lo que no estamos viendo acá es el concepto de las barreras. ¿Bien? Tenemos una cerca que nos impide ver. Y por eso que es importante, desde la perspectiva del diseño universal para el aprendizaje, el poder detectar las barreras y poder eliminarlas. Esa es la invitación que quiero hacer durante la sesión del día de hoy, ya durante los pocos minutos que tenemos para poder conversar este tema. Entonces, estamos hablando aquí de las barreras para el aprendizaje. Tengo una visita acá de Clarita, ¿ya? Ella nos está acompañando mientras yo hago esta presentación. Bien, y cuando hablamos de estas barreras para el aprendizaje, ¿a qué nos referimos con este concepto de barreras? Las barreras para el aprendizaje son situaciones en que los estudiantes se atascan, no pueden avanzar durante una lección o una actividad. Bien, y para cada estudiante, esto es muy interesante, para cada estudiante las barreras difieren, son distintas, de un tema a otro, de una actividad a otra, entre cada estudiante, bien, y hace de alguna forma no tan predecible eso, bien. Entonces, cosas que pudiesen ser facilitadores para algunos estudiantes, para otros no lo son. Por ejemplo, un material, ¿cierto? Estamos acostumbrados a utilizar, por ejemplo, como material el texto de libro impreso. Estamos acostumbrados a utilizar como material un cuaderno para tomar notas. Sin embargo, para algunos estudiantes, el cuaderno, el texto de libro impreso pudiesen transformarse en una barrera. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Bien, ¿quieren ver algunos ejemplos de barreras? Acá tengo algunos ejemplos pequeños, pero que además se piensan mucho desde la mirada del Marco Dúa. Bien, por ejemplo, no tener suficientes conocimientos previos o las habilidades necesarias para una lección. Bien, un poco los antecedentes con los cuales viene este estudiante. Ese podría ser un ejemplo de barreras. Otro ejemplo bastante importante, no saber cuáles son los próximos pasos o no recibir comentarios sobre su progreso. Esto puede ser difícil para muchos estudiantes. Pensando, por ejemplo, en este concepto de las funciones ejecutivas. Tenemos funciones ejecutivas que nos ayudan a pensar en un objetivo de aprendizaje, cuáles son los pasos que debemos seguir para llegar a ese objetivo de aprendizaje. Bien, pero en esas ocasiones muchas veces los estudiantes les pueden faltar quizás claridad sobre cuáles van a ser esos siguientes pasos, o no saben incluso en qué posición están dentro de su trayectoria de aprendizaje. Por eso es importante también que como docentes pensemos en eso. Nos pongamos en la situación quizás de anticiparnos a eso y empezar a entregar alternativas, entregar información previa que le ayude al estudiante a seguir hacia adelante, o entregarle hitos para que el estudiante sepa que cuando logre ese hito se encuentra en un tercio del logro de la meta de aprendizaje, está a la mitad del logro del objetivo de aprendizaje, etc. ¿Bien? No conocer los términos claves del vocabulario. Y no solo no conocer los términos claves, sino que muchas veces que la información no les llegue, ¿cierto? Por ejemplo, estudiantes con discapacidad sensorial, que entregamos la información solamente a través de el audio, ¿cierto? La palabra del docente, lo que el docente está conversando, y estudiantes que pudiesen estar en una situación de discapacidad, ¿cierto? Una sordera, por ejemplo, podrían estar dificultados de poder recibir esa información. Entonces, no solo no conocer los términos claves o no solo que no te llegue toda la información, ¿cierto? Sino que todo esto de que recibas la información, de que la puedas entender, todo eso podría transformarse en una barrera. Y acá algo que es muy importante y que podría ser incluso tema de discusión, enfrentar desafíos socioemocionales o sentir que una lección no es culturalmente relevante o académicamente interesante. Cuando no somos capaces de motivar, de entusiasmar, de conquistar al estudiante para que pueda seguir, también es una barrera. Bien, lo dejo para que podamos reflexionarlo, porque estos componentes que yo les digo, redes cerebrales que están asociados a los aprendizajes, también incorporan las emociones. Bien. Solo para poner un elemento sobre la mesa,
Cuando yo les hablo de barreras, no estamos hablando solamente de barreras que pudiesen estar presentes para estudiantes con discapacidad. Estamos hablando de cualquier tipo de barrera. Y acá hay un dato que es muy interesante y que de alguna forma contrasta esta visión de que los estudiantes con discapacidad son los que se enfrentan a barreras. Sí, también en otros contextos, y por eso que es importante hablar sobre todas las personas que de alguna forma son históricamente segregadas de los contextos sociales, como por ejemplo las personas en situación socioeconómica compleja. Bien, una investigación de larga data encuentra que el predictor más confiable del éxito futuro de un niño en la escuela es su familia, asociado al ingreso socioeconómico, ¿cierto? Al ingreso económico que tiene la familia. Los niños de familias de bajos ingresos y bajo nivel educativo generalmente enfrentan muchas barreras para aprender. ¿Quiénes más enfrentan barreras para aprender? Estudiantes con discapacidad, mujeres, personas que no saben o cuya lengua materna no es en la cual se está entregando la instrucción, situaciones multiculturales, etcétera. Hay una serie de personas que se están enfrentando a las barreras y es importante reconocerlas y eliminarlas, ¿bien? Entonces, yo les hablaba hace un rato atrás sobre los componentes curriculares, ¿cierto? Que eran estos 4 componentes curriculares: objetivos, evaluaciones, métodos, materiales. Y brevemente quiero hablar sobre este componente curricular, ¿cierto? Que son las evaluaciones. Y acá hay algunas recomendaciones que son muy específicas, entregadas por los creadores del diseño universal para el aprendizaje, David Rose and Meyer, en su libro Teoría y Práctica del 2014. Dicen, por ejemplo, que las evaluaciones deben hacerse sobre la marcha, tener lo más continuo posible la información respecto de si el estudiante está aprendiendo o no. Entonces, por ejemplo, durante la clase, preguntarles a los estudiantes y que ellos te hagan señas de si están entendiendo o no lo que tú le estás entregando como información. Entonces, tú les puedes decir, ¿cómo va el aprendizaje? Los estudiantes tú puedes tener anticipado con ellos, ¿cierto? Un lenguaje, ¿cierto? De señas, y te puedan decir si lo entendieron levantando el dedo hacia arriba, si no entendieron el dedo hacia abajo. Si es que no están claros si entendieron o no, podrían mover la mano, ¿cierto? Entonces tienes 3 señales que permiten rápidamente determinar cuántos estudiantes están entendiendo lo que tú explicas, cuántos no lo están entendiendo y cuántos están en duda, ¿cierto? No están muy claros respecto a eso. Tú puedes buscar muchas otras alternativas para poder ir haciendo esta evaluación sobre la marcha. Medir tanto el producto como el proceso, ¿bien? El producto, por lo general, es lo que calificamos, es lo que determinamos que efectivamente nos evalúa o nos da información de que el estudiante logró el aprendizaje, pero cuando el producto no cumple con el estándar que te plantean, tú no sabes muy bien o no tienes muy claro en qué parte del proceso el estudiante se vio en conflicto. Sobre todo, por ejemplo, si tú trabajas con sistemas de calificaciones y estas calificaciones se establecen, por ejemplo, la calificación final se establece en base, por ejemplo, a un promedio, ¿cierto? Entonces tienes un estudiante que parte con una calificación alta, un 20, ¿cierto? Después se saca un 10 y termina con un 0, ¿cierto? Y tiene un promedio 10, versus otro estudiante que saca 3 10, y tienes otro estudiante que partió con un 0 y terminó con un 20, ¿cierto? Todos tienen el mismo promedio, sin embargo, la forma en la cual cada uno de ellos hizo la trayectoria de aprendizaje es distinta. Un estudiante que partió muy bien y que terminó muy mal, un estudiante que nunca pudo avanzar mucho y un estudiante que avanzó drásticamente. Sin embargo, todos tienen la misma calificación al final. Entonces, repensar, rediseñar, reflexionar cómo podemos también dar cuenta de ese proceso. Entregar retroalimentación orientada a la maestría. Bien, yo les decía acá cuando hablábamos en esta parte de de no saber muy bien su progreso, a eso nos referimos, ¿cierto? El rol del docente es ser como este entrenador personal que le dice al estudiante cuánto le falta para llegar a la meta. El profesor que es capaz de entregar esta retroalimentación orientada a la maestría, a decirle cuánto le falta para llegar al objetivo de aprendizaje, ese es el rol que tú necesitas hacer, ¿cierto? Como docente. Y esa es la invitación. Tener evaluaciones que sean flexibles,
que sean flexibles, no rígidas, ¿bien? Entonces, entregar oportunidades, distintas opciones, no solamente la prueba, sino que también puedan tener alternativas como, por ejemplo, entregar un trabajo, no solamente un tipo de trabajo, sino que algo escrito, algo audiovisual, quizás una creación artística y distintas opciones para que el estudiante pueda hacer esto de una forma mucho más propia, mucho más relevante para él, en el cual se sienta también bastante motivado y comprometido con este aprendizaje. Y las evaluaciones, lógicamente, deben relacionarse directamente con el objetivo y ser bastante claras en los criterios que se están entregando para que los estudiantes sepan que lograron el éxito de esto. ¿Bien? Entonces, ya cerrando algunos elementos que son importantes, considerar al estudiante desde la perspectiva de sus fortalezas. Bien, es un cambio de foco. Sobre todo estos estudiantes que históricamente hemos llamado con necesidades educativas especiales, yo los invito a quitar ese concepto y empezar a hablar de los estudiantes simplemente. Bien, y mirarlos ya no como un estudiante que hay que reparar, que hay que tiene el vaso medio vacío y que tiene que empezar a llenarlo para que se nivele con los otros compañeros. Esa no es la invitación. La invitación es que lo vean desde la perspectiva de sus fortalezas. Entonces, pensar en esta estudiante, cuáles son sus fortalezas, es una estudiante que es enfocada. Pensar en sus necesidades, ¿bien? ¿Cómo podría ella eventualmente aumentar habilidades para enfrentar desafíos? Y a partir de eso, ir entregando estos soportes y apoyos a través, por ejemplo, de una agenda anticipatoria o de generar rutinas. Y con esto voy terminando. Una mirada muy importante desde la fortaleza de nuestros estudiantes. ¿Cuáles son estas fortalezas, cierto? El conjunto de habilidades, capacidades actitudinales, cognitivas, emocionales, afectivas, físicas que los estudiantes poseen. Entonces, por ejemplo, podría ser un estudiante que tiene mucho apoyo de su hermano mayor, su hermano menor, ¿cierto? O algún amigo que tiene dentro de la sala. Disfruta, un estudiante que puede, por ejemplo, disfrutar el conversar con sus amigos, con los docentes, con los familiares. Entonces, alguien que le gusta mucho el debate, que le gusta mucho plantear sus ideas. Por ejemplo, estudiantes que son curiosos, que son curiosas, que les gusta mucho, por ejemplo, cuidar a los animales. Estudiantes que pueden tener disposición para realizar las actividades de su interés, que manifiesten su opinión, de repente no con frases o con ideas que son muy largas, frases cortas, con una idea, incluso con un emoticón, con un emoji, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, empezar a pensar, estudiantes que son capaces, por ejemplo, de respetar acuerdos, que son de una pura palabra, ¿cierto? Entonces, pensemos en nuestros estudiantes, pregúntales, ¿cuáles son los que tú crees, cuáles creen ellos que son sus fortalezas? Pregúntaselas y con eso tú puedes comenzar a desarrollar un inventario de fortalezas que te pueda ayudar a enfrentar mejor este año. Les deseo el mejor de los éxitos para este 2021. Yo estoy seguro que les va a ir muy bien y les quiero dar las gracias sobre todo por esta posibilidad de conversar el día de hoy con ustedes. Solo para terminar, presentarles a ustedes cuál será tu desafío para esta próxima semana, ¿cierto? La primera semana del mes de marzo. ¿Cuál va a ser tu gran desafío para poder implementar y hacer de tu sala más inclusiva? Un abrazo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Boris. Ha sido realmente una presentación muy enriquecedora que contribuye en nuestro actuar docente, resaltando el significado de la evaluación de nuestros estudiantes desde las fortalezas y barreras. Definitivamente tomamos nota de todo lo aquí expresado. Aprovechamos este momento para pedirles que sigan colocando sus comentarios y consultas, preguntas en el chat de esta transmisión. Y también junto con sus preguntas, puedan ingresar en la descripción de la transmisión a llenar una breve encuesta de este evento. Vamos a aprovechar también a saludar a los directores, a los docentes de las regiones que se siguen conectando. Somos más de 2.900 docentes conectados aquí en este momento. Un saludo hasta Ica, a Loreto, a los docentes de Tacna, de Arequipa, a Carhuaz, Caraballo, Cajamarca, Cajatambo, Palpa, Recuay, Carabelí. Un abrazo hasta Ayabaca, Ayacucho, Huancayo, Tarma, Yungay, Cutervo, Ventanilla, Iquitos, Pacasmayo y hasta el norte a Tumbes. A todos ustedes, queridos docentes, un gran saludo desde aquí. Continuamos entonces con nuestro segundo bloque.
Para ello, para continuar con las ponencias, dejo en el uso de la palabra a Silvana Corzo, quien tiene a su cargo el desarrollo de nuestro segundo bloque, denominado Estrategias para potenciar las fortalezas y eliminar las barreras de nuestros estudiantes con discapacidad. Adelante, Silvana, con tu exposición. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla para ir acompañando esta presentación. Y un poco pensar con ustedes esta idea de reconocer las barreras, ¿no? Y pensar en las estrategias. Recién Boris nos hablaba de este cambio de enfoque, ¿no? Hablaba justamente de la necesidad del cambio de enfoque y de dejar de hablar y mencionar y etiquetar, ¿no? A determinados alumnos, alumnos con discapacidad, alumnos con dificultades de aprendizaje. Yo también podría plantear acá que muchas veces los etiquetamos por el lugar donde viven, la región de la que vienen, ¿no? A veces también en relación a los grupos familiares. Tenemos muchas formas de etiquetar en la escuela sin darnos cuenta. Pero para poder dejar de hablar de estudiantes con algún tipo de dificultad, con discapacidad, para poder cambiar este enfoque, ese cambio de mirada tiene que ver básicamente con el cambio, digamos, de la representación que tenemos del otro. Y esa es mi propuesta. Yo vengo a hablar un poco como mamá, como docente y como directora de escuela. Entonces, casi que voy a tener un mensaje para cada uno de ustedes, cualquiera sea el rol. No importa si son docentes o directivos, porque también cuando hable como mamá, que es muy breve lo que voy a decir, pero creo que para mí va a ser lo más importante de mi exposición, también voy a tocar sus corazones, o eso espero, en relación a mirarse también como padres y ponernos también en el lugar de las familias, en este caso que son atravesadas por la discapacidad. Y digo como mamá porque yo también tuve una hija con discapacidad, Catalina, que nació con parálisis cerebral. Catalina falleció ya hace varios años, en el 2009, pero ¿por qué la traigo acá? Un poco le rindo un homenaje cada vez que puedo, porque gracias a ella es que estoy acá compartiendo mis experiencias. De alguna manera también me hice conocida por ella. Bueno, ¿por qué la traigo en este momento? Tiene que ver con qué sería la clave a la hora de poder dar respuestas a todos y cada uno de nuestros alumnos. Y la clave para dar respuestas tiene que ver con preguntarnos básicamente quién es el otro, ¿no? Y no preguntar qué tiene un alumno. Yo creo que esa es la base. ¿Quién es y no qué tiene? Y en el quién es yo me conecto con la prehistoria de nuestros alumnos, digamos, antes de llegar a la escuela. Con todo lo que tiene que ver con incluso su nacimiento, si fue un niño buscado, deseado, si es un niño amado. Uno puede decir, pero ¿cómo me voy a hacer semejante pregunta? Aquellos que fuimos atravesados por la discapacidad, no soñamos durante nuestro embarazo tener un hijo con discapacidad. Y esa es la realidad. Nosotros les pedimos a las familias que activen, que colaboren, que hagan las terapias para que realmente este recorrido pueda ser posible, pero no nos preguntamos qué momento del duelo está atravesando la familia en relación a este hijo, que es el hijo que no fue, que es el hijo que no soñaron, que es el hijo que no proyectaron durante 9 meses. Y eso es lo que nos pasa en el momento del nacimiento de nuestros hijos, cuando la medicina nos anuncia la discapacidad, en ese mismo momento el proyecto de vida que teníamos muere. Y muchas veces con ese proyecto muere el niño que no fue. Y entonces nosotros pensamos que tenemos un gran problema
Cuando tenemos un alumno con discapacidad en el aula, ¿cómo voy a hacer? No fui preparado para esto. Bueno, esta idea de presentarnos en estos lugares y buscar las estrategias, a veces como un recetario para ver si puedo dar respuestas a cada uno de estos estudiantes. Pero la realidad es que a veces el problema no es la discapacidad, sino que estos niños a veces son muertos en vida, porque según el momento que está atravesando la familia, tal vez todavía no se revinculó con este niño, no se enamoró del niño real. Cada familia hace el proceso como puede. Y eso también lo determina, y retomando también lo que decía Boris, ¿no? Los recursos materiales y culturales de cada familia, que también lo va a poder poner en una situación de mayor ventaja o mayor desventaja. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Para poder pensar las barreras, ¿no? Para poder identificarla y poder expresarnos en términos de fortaleza, yo puedo darles un montón de recursos, desde la experiencia misma de dirigir una escuela y de pensar a los alumnos desde este lugar, pero no van a ser útiles, no van a funcionar como receta, porque en realidad si no cambian nuestra mirada sobre el alumno, ¿no? Si no reconocemos a la persona, si no vemos primero a la persona y no a la discapacidad, hagamos lo que hagamos, lo expresemos como lo expresemos, los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces, esto es lo importante. Acá mi aporte como mamá, ¿no? Esta idea de la prehistoria, esta idea de preguntarnos más quién es, esta idea de conectar con las familias y ponernos en el lugar de ellos, para poder entender qué les está pasando con este hijo y con qué recursos cuentan, ¿no? Para hacer sus procesos y para poder hacer el acompañamiento desde las casas en los procesos de inclusión que estemos pensando para cada uno de ellos. Si no rompemos con la representación que tenemos de la discapacidad, de la pobreza y de la riqueza también, no va a cambiar nada de lo que nosotros llevemos a la mesa como propuesta pedagógica. Puede ser de excelencia, pero los resultados siempre van a ser los mismos si no hay un cambio profundo de mirada sobre el otro. Entonces, vuelvo a insistir con la palabra clave. Casi que yo podría cerrar la conferencia diciendo esto y nada más. Pregunten quién es y no pregunten qué tiene. Y en el quién es, en esa prehistoria del niño, van a encontrar, y en esto que pueda compartir la familia, van a encontrar un montón de recursos para pensarlo en el aula y pensar propuestas que realmente le habilite oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y que les habilite un mundo diferente, otras posibilidades, otros mundos posibles, ¿sí? ¿Cuál es el reto que tenemos en las escuelas? Y ahora ya me posiciono como docente y me posiciono como directora para dar un mensaje a cada uno de ustedes. Claramente que el gran reto, y sobre todo en este contexto, es la retención de todos nuestros estudiantes dentro del sistema educativo. Y creo que esto está claro, la diversidad que hoy arroja el contexto de pandemia es visibilizar visibilizar las diferencias, ¿no? O las formas de aprender de nuestros alumnos que definen lo que es realmente lo diverso como norma, la diversidad, ¿no? Que es lo único humanamente posible dentro de la escuela. Hoy, recién ahora, como que entendemos que tenemos que dar respuestas diversificadas, como las que planteaba Boris, porque el contexto pareciera que los visibiliza, pero estuvieron siempre ahí, todos. Y esta idea de que, bueno, que lo que puede ser esencial para unos puede ser útil para todos, esto es clave hoy en el contexto que nos rodea. Entonces, nosotros queremos mejorar la calidad de los aprendizajes, dar cuenta realmente de una unidad pedagógica, ¿no? Que este proceso de virtualidad, los chicos, ¿no? Podemos dar cuenta que realmente están aprendiendo, esa pregunta que nos estamos haciendo sobre el aprendizaje, y que va a encontrar su clave, yo creo que fundamentalmente en posicionarnos como una comunidad profesional de aprendizaje, que no vamos a poder lograr una mayor retención si no pensamos en la real presencia de nuestros alumnos, virtual o presencial, ¿no? La real presencia, y cuando digo presencia es no simplemente que estén, sino que estén aprendiendo, eso es garantizar presencia,
Y para poder garantizar esa presencia, esa participación, y en definitiva el éxito académico, va a depender de nosotros como comunidad, ¿sí? Pero cuando digo comunidad profesional de aprendizaje, digo cada uno de nosotros que integramos el sistema educativo tenemos un saber específico, un recorrido, una formación específica, que tenemos que poner al servicio del otro. Y cuando digo el otro no es solo de nuestros estudiantes, sino al servicio de mis compañeros docentes para que en conjunto podamos pensar estos procesos. No lo podemos hacer en forma individual. Realmente esto va a tener éxito si nos pensamos como equipo. Si compartimos nuestras experiencias, si nos enriquecemos con las experiencias del otro, digo, y hoy más que nunca, nuestras experiencias no tienen derecho de autor. En la medida que sean exitosas para nuestros chicos, eso le quita ese derecho a autor y tiene que ser entregado para que cada uno de nuestros compañeros se alimente de la experiencia, se enriquezca y no necesariamente lo va a replicar, porque cada uno trabaja en un contexto, entonces en todo caso lo va a recrear, ¿no? Bien. Pensemos que en esta evaluación, en esta idea de pensar las fortalezas, poder expresar en términos de fortalezas, que quiero decir en términos de oportunidades, que piense en crear las condiciones para que el otro aprenda. Podría decir, evaluar la educabilidad tiene que ver con reconocer las fortalezas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para que aprenda? Y no evaluar, digamos, qué puede aprender y posicionarme en el déficit del que es portador, sino entender que cada uno de nuestros alumnos tiene diferentes estilos de aprendizaje, que todos los estilos de aprendizaje están presentes en nosotros, que tenemos preferencias de unos sobre otros, y en esto es lo más común que tenemos todos como seres humanos. Y que por eso no podemos ofrecer lo mismo al mismo tiempo de la misma manera. Desde ese lugar es que voy a expresar entonces en términos de fortaleza, ¿no? Y generar estas oportunidades. No voy a aclarar esta idea de los principios que ya expuso con claridad y además visualmente Boris en relación a que voy a garantizar igualdad de oportunidades dándole a cada uno lo que está necesitando. Y en ese análisis que hizo de las imágenes que nos permitían ver el potencial de DUA, que es reconocer realmente la dificultad, vuelvo a esta idea de la pedagogía de las condiciones. Boris decía, bueno, igualmente en términos de equidad terminamos muchas veces haciendo segregación porque seguimos identificando, señalando que es el niño el que tiene las dificultades, ¿no? Y entonces, cuando se identifica que realmente la dificultad tiene que ver con nuestra propuesta pedagógica, con nuestra planificación, y podemos intervenir sobre la planificación, ahí realmente garantizamos igualdad de oportunidades sin señalamiento del otro. Y ahí podemos dejar de hablar de necesidades educativas especiales, ¿no? Yo quiero, voy controlando porque me quedan pocos minutos, pero sí hablar en términos de diagnóstico. Una de mis maestras en este tema, justamente una especialista en inclusión educativa en la Argentina, yo diría pionera, María José Borsani. Bueno, la cita que estoy exponiendo ahora, que me encanta porque tiene que ver con esta idea de si el diagnóstico sepulta al niño, y yo vengo planteando que no miremos la discapacidad y que miremos a la persona, entonces vamos a replicar lo que los espartanos, ¿no? En la antigüedad tiraban, descartaban a los niños con discapacidad, ¿no? Bueno, nosotros también lo descartamos con el diagnóstico, ¿sí? Y lo arrojamos en un abismo de significatividad, ¿no? Y en nombre de la ciencia. Y con todo lo que hemos evolucionado o no hemos evolucionado. Entonces, quiero volver a esta idea de la mirada y decirles que muchas veces en esta evaluación diagnóstica se nos juega la presencia de los alumnos en términos de cuerpos. Yo juego mucho con la idea del cuerpo visible, del cuerpo invisible y de los cuerpos ausentes. ¿Por qué hablo de cuerpos? Acá me gusta mencionar a un psicomotricista argentino, Daniel Kalmels, que dice: el organismo habla de la especie y el cuerpo habla de la persona. Y la medicina generalmente se posiciona en el organismo.
Y entonces termina dando cuenta de la especie, porque en la medicina también se ve un debate en discapacidad. En el caso de los docentes, nosotros nos tenemos que conectar con las personas, ¿no? El cuerpo es el que habla de la persona. Y a veces nosotros nos conectamos con el organismo. El cuerpo visible, esta idea de cuerpo visible, invisible y ausente, es el cuerpo que notoriamente tiene una discapacidad, que yo llego al aula y lo puedo identificar. Y ese cuerpo condiciona mi mirada, ¿no? Entonces, cuando condiciona mi mirada, no estoy conectado con la persona. Yo se los voy a explicar muy brevemente con una anécdota, si todavía me quedan 2 minutitos, voy a robar uno más, para que ustedes me puedan entender dónde está la dificultad. Yo les cuento una breve anécdota del primer alumno que entró casi de la mano de mi gestión 14 años atrás cuando asumí la conducción de la escuela que mencionaban, la escuela Rumania. Y el primer alumno que entra de la mano de mi gestión para trabajar sistemáticamente en discapacidad, en una escuela secundaria común, Luciano, lo puedo nombrar, pues está ya por recibirse de abogado, tiene parálisis cerebral. Y en ese momento yo cometo el error de presentarlo con la etiqueta. ¿Por qué? Porque vivía mi hija, porque conocía mucho el tema de la parálisis cerebral y me parecía que podía aportar mucho a los docentes para pensar la trayectoria de Luciano en la escuela. Pero dije parálisis cerebral y se paralizó el profesorado, se inhibió el profesorado. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con un alumno con parálisis cerebral? Pero, ¿saben cuál es la anécdota? Que ya había egresado un alumno con parálisis cerebral dentro de la escuela muchos años atrás. Y no había hecho ruido, no había paralizado a los docentes. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía certificado de discapacidad. Y al no ser presentado con esa etiqueta, ¿no? Al no ser presentado como un alumno con parálisis cerebral, al docente se le juega la representación de lo que ve. Lo ve en una silla de ruedas y dice, es paralítico. Y se le juega esta idea de que debe estar, digamos, su problema es motor, pero no es neurológico, eso es una representación. Entonces el docente cree que puede aprender y que logra que aprenda. ¿Entienden? Las representaciones del otro son las que limitan las oportunidades. Después vienen todas las estrategias que nos compartió Boris y muchas más, que con el poco tiempo que tenemos no podemos acá explayarnos, pero primero viene esta idea de poder hacer digamos, una reflexión de cada uno de lo que se nos juega cuando vemos una persona con discapacidad, hacer este ejercicio de mirar y decir qué estoy pensando, cuáles son mis miedos, y entonces pensar en esto que les decía a ustedes como estrategia que tiene que ver justamente con conectar con la persona y entender que no estoy mirando un organismo, ¿sí? Que estoy mirando una persona que tiene un nombre, que está condicionado por un contexto, por su historia familiar, por eso no existe un niño con parálisis cerebral igual al otro, un niño con TEA igual al otro, etcétera. Sigo ahora como directora en el minuto que me estoy robando y les digo, y hablaba justamente de las comunidades profesionales de aprendizaje, que nosotros tenemos que tener mucha flexibilidad para pensar estos recorridos y esa flexibilidad la vamos a garantizar en espacios de formación permanente y de trabajo en equipo que debemos generar en las escuelas, ¿sí? Para poder variar las propuestas y hacer planificaciones en conjunto, interdisciplinarias y diversificadas con las cuestiones y características que nos compartió Boris, ¿sí? ¿Qué podemos brindar como orientación a las familias? Nosotros en la escuela hacemos un diagnóstico que también tiene en cuenta a la familia, no solo lo que puede aportar en ese recorrido, sino que también tiene en cuenta por ahí qué puede obstaculizar, pero no en términos de porque niega y se empecina por algún proceso de inclusión, sino porque por ahí sobreprotege y entonces nosotros también tenemos que pensar que estamos hablando de una formación integral y que no se trata solo de contenidos, ¿no? Académicos, sino también pensar esta vida de este joven, de este niño, de este estudiante, una vida independiente, ¿no? Con autovalimiento, autodeterminación.
esta es la formación integral. Entonces, ayudar a las familias a vivir este proceso de aceptación de la identidad de su hijo, ¿sí? Más allá del síndrome, porque a veces las familias se casan con la etiqueta porque así lo toman de la medicina. Bueno, ya hablando de esto de favorecer la autonomía, también ocuparnos de algunas cuestiones que desde la escuela podemos proponer para que ellos tengan realmente una vida autónoma fuera de la misma, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones de responsabilidades que les podemos sugerir que asuman dentro de las casas para que después se repliquen dentro de la escuela, ¿no? Bueno, ya creo que me pasé muchísimo de tiempo, pero, y ya termino, juro. Total PowerPoint queda, algunas cuestiones que a veces uno piensa para todos, son tan básicas que para los chicos con discapacidad es igual, o sea, no hay diferencias, como preguntarse si entendieron realmente las consignas para realizar el trabajo. Esto lo debemos hacer con todos los alumnos, ¿no? A ver que revise cuando finalizó la tarea para verificar que siguieron todos los pasos, glosarios por áreas y diccionario, ¿sí? Si tiene muchas partes las tareas, a dárselas secuenciadas, pero esto es un ABC para pensar a todos nuestros alumnos dentro de la escuela. Bueno, no me puedo explayar más, porque me pasé de tiempo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero haber sido clara. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Silvana, por tan importantes aportes brindados a los docentes a nivel nacional, con el mensaje que más allá de ver la discapacidad, veamos a la persona potenciando las fortalezas de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Silvana. Sigan con nosotros, a todos los docentes que están conectados, pues a continuación iniciamos nuestro tercer bloque. A continuación, Rocío Colca desarrollará el tema de nuestro tercer bloque, denominado Orientaciones para la evaluación diagnóstica en estudiantes con discapacidad. Adelante, Rocío, te escuchamos. Bien, muchas gracias, Luis. No creo que Boris y Silvana nos han dejado el escenario, digamos, de la mirada de lo que significa la evaluación. Entonces, creo que un punto importante en todo esto es que la evaluación, más allá de ser un elemento del proceso pedagógico, también es un momento muy importante de encuentro con el otro, de valoración de la otra persona, y que en este proceso es muy importante partir de lo que nos ofrece la otra persona, y en este caso el estudiante con discapacidad. Y un elemento valiosísimo que ambos nos han dicho es lo importante de partir de ese inventario de fortalezas que trae cada uno, que pueden ser habilidades personales, actitudes, pueden ser apoyos en la familia, apoyos en la escuela, personas de su alrededor, intereses del propio estudiante. Entonces, creo que es un punto muy importante con el que necesitamos mirar con ese lente de fortalezas este proceso de evaluación de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, quería compartir con ustedes esta presentación que intenta dar todas esas orientaciones en este marco del buen retorno al año escolar, en la que tenemos todos, digamos, la consigna de trabajar en un primer momento una evaluación diagnóstica de entrada. Entonces, de pronto, la palabra se puede complicar cuando tenemos en nuestra aula estudiantes con discapacidad, pero qué importante es justamente partir desde allí para ir reconociendo algunos elementos, y lo que les traigo aquí básicamente son unas ideas fuerza. Para poder, ¿qué debemos considerar en esta evaluación diagnóstica? Que es una tarea con la que todos los docentes vamos a iniciar el año,
y las cuales de pronto en webinars anteriores se han dado ya las pautas. Pero ¿qué pasa cuando tengo chicos con discapacidad? Y la mirada de Boris decía, a veces necesitamos a mirar todos y no poner las etiquetas, porque en ese programarnos para la diversidad, bajamos un poco la intensidad a estas especializaciones y miramos a los estudiantes desde lo que traen. Entonces, pero aún así creo que es necesario puntualizar algunos elementos. Y una primera idea fuerza que quería compartir con ustedes era, ¿qué hacer? Recoger información de nuestro estudiante. Esto es vital. Y un primer elemento que tenemos que mirar es el registro en el CIAGIE. El año pasado, lo que se quedó registrado, la evaluación, el desarrollo de las competencias que se realizaron, también lo que se ha registrado sobre la condición y característica del estudiante. Otro punto importante es el portafolio de evidencias del año anterior. Si es un estudiante que yo ya he tenido el año anterior, yo lo conozco un poco más. Pero si es un estudiante nuevo, o yo soy una maestra nueva en el aula, es importante conocerlo a través de lo que él ha producido, de lo que él nos ha alcanzado. Otro punto importante es la carpeta de recuperación, es la revisión de esta carpeta. Todos los estudiantes no han, digamos, seguido este proceso. Esto básicamente ha estado destinado a aquellos que no han podido conectarse en el último semestre o han tenido alguna dificultad en el desarrollo de las competencias. Entonces, pero también es importante ver si existe este elemento, revisarlo. Y un cuarto punto en esto de recojo de información, qué importante es entrevistar a la familia. Con los elementos que tenemos, estamos en un contexto virtual en este primer trimestre todavía, entonces definitivamente las llamadas, las reuniones por Zoom o por Meet, son importantes estos canales para poder acercarme a la familia o a alguna persona de referencia en la familia que me pueda brindar algunos elementos y sobre todo esta mirada de decir qué no puede hacer el estudiante, sino qué es lo que él se siente bien haciendo, qué es lo que le gusta hacer, qué intereses tiene, qué lo motiva. Entonces, de pronto también la entrevista, cuando va en ese tono, la familia también se explaya y puede de pronto darnos información valiosa que finalmente nos termina ayudando. Otra idea importante en este proceso es seleccionar, crear, ajustar una situación que responda a los intereses y motivación de mi estudiante. La evaluación diagnóstica nos han planteado que tiene que ser a través de una situación de aprendizaje. Una situación de aprendizaje que nos permita identificar y describir contextos específicos, ya sean locales, personales, globales, o también alguna problemática, digamos, que tenga que ver con actitudes o estereotipos, y otros elementos que podamos ya mirar como docentes. Entonces, en esta construcción, en este planteamiento de esta situación de aprendizaje, ¿qué hacemos como docentes si tenemos a un estudiante con discapacidad? Y el primer punto, y ahí vamos a retomar este elemento, es considerar al plantear esa situación las fortalezas, por un lado del estudiante, con todo el abanico que estamos entendiendo por fortalezas, pero también por otro lado, con esas motivaciones e intereses de aprendizaje que él tiene. Entonces, creo que es importante tener estos dos elementos muy claros para yo plantear la situación de aprendizaje, porque esto de alguna manera ya está articulado al ser del estudiante y por lo tanto esto va a mantener el esfuerzo y la persistencia que él pueda tener para desarrollar la actividad. Entonces, este es un segundo punto que tiene básicamente que ver con el desarrollo o con el planteamiento de la situación de aprendizaje. Una tercera idea fuerza tiene que ver con el hecho de plantear retos abiertos que no precisan el tipo de producciones y actuaciones para nuestros estudiantes. Entonces, en este marco de evaluación diagnóstica, se plantea una situación de aprendizaje, pero también al interior se debe plantear un reto de aprendizaje. Este reto de aprendizaje tiene que estar, si bien en sí ya es un desafío para él, también tiene que ser abierto, tiene que ser claro, tiene que permitir que el estudiante reflexione, pero también no nos olvidemos que si soy una maestra de pronto tengo un estudiante con discapacidad, hay tres preguntas que no podemos perder de vista. Uno tiene que ver básicamente con el hecho de qué recursos y apoyos requieren mis estudiantes, considerando su diversidad, para resolver este reto. Yo voy a plantear la situación considerando la fortaleza, considerando la motivación. Ahora,
también voy a plantear un reto, pero este reto que lo planteo también tengo que considerar qué apoyo él necesita. Ya más adelante vamos a ver cuáles son esos tipos de apoyo. Tengo que darle las posibilidades, tengo que plantearle o dejarle abierto para que él pueda expresarse de acuerdo a sus posibilidades, pero también de acuerdo a su motivación. Otra pregunta que no podemos dejar de mirar en esta idea es, ¿cómo ajustaría este reto para que sea factible de resolver con los recursos y apoyo que poseen mis estudiantes, ¿no? Si bien este reto voy a plantearlo para mis estudiantes en general, pero para mi estudiante tengo que ver qué necesito para que él pueda lograr este reto, que es desafiante, pero qué apoyo necesita. De pronto, al momento de él expresar, al momento de producir, necesita tener otras formas de representación. Entonces allí, cuanto más apertura tengamos en este planteamiento, definitivamente él va a encontrar el canal adecuado, ya sea visual, ya sea auditivo, ya sea a través de una infografía o algún otro elemento o algún otro formato para que él pueda dar respuesta a este reto. Y en esta idea, justamente, la pregunta de qué adecuaciones puedo realizar para responder a los niveles reales, justamente tiene que ver básicamente con los ajustes que yo tengo que hacer a este reto, considerando la situación, que de por sí ya no tendrían que ser tan extensos, porque ya la situación ha sido planteada considerando su fortaleza y considerando también su motivación. Entonces, los ajustes en ese sentido tendrían que ser básicamente en relación a qué apoyos necesito brindarle. Y justamente hablando de apoyos, yo les quisiera compartir aquí un poco esta tipología de apoyos, porque esta cuarta idea tiene que ver básicamente con brindar recursos y apoyos a los estudiantes para resolver el reto de la experiencia de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de apoyos hay una gama y podemos entender muchas cosas por apoyo y de hecho son palabras, barreras, fortalezas, apoyos, son palabras que estamos instalando, que estamos trabajando muy fuertemente con todos los docentes y también con los servicios de apoyo, en una mirada y en una idea de decir el lenguaje construye realidades. Entonces, a veces partir de las fortalezas también ayuda justamente a que el estudiante pueda dar lo mejor de sí. Y en esa línea, los apoyos, hay diversas formas. Una primera forma es según las distintas fuentes. Hay apoyos que pueden ser o pueden partir del mismo estudiante, ¿no? Hay otro apoyo que puede partir de otras personas, que puede ser padre o madre, hermano mayor o algún referente adulto en la casa que siempre acompaña al estudiante. Otro puede ser, y en el caso de los estudiantes con alguna discapacidad sensorial, tiene que ver con unos sistemas aumentativos de la comunicación, otro con ya servicios mucho más puntuales que tengan que ver con terapias, con talleres, en fin, ya más acotados a alguna necesidad más específica. Otro apoyo tiene que ver básicamente con la intensidad y la duración de estos apoyos, ¿no? Hay apoyos que son mucho más generalizados, son apoyos que necesitan todo el tiempo, un intérprete de lengua de señas, por ejemplo, el trabajo o el manejo del sistema de braille, en fin, todo el tiempo. Hay otros que son extensos, digamos un periodo, no necesariamente es algo que va a permanecer, o limitados o intermitentes, no necesariamente el apoyo lo necesita, de pronto en un área determinada yo necesito un apoyo, pero en la otra área no lo necesito, ¿ya? Yo estoy a la par con mis compañeros, pero en un área determinada sí, entonces esos son apoyos más esporádicos. Otros apoyos que tengan que ver con las funciones, que tengan que ver con regular el comportamiento, en el caso de crisis, por ejemplo, en el caso de cómo acceder a la información, para la adquisición de conocimientos, si yo a veces necesito tener un organizador visual para entenderlo, necesito tener un pictograma, una infografía, entonces yo voy a entenderlo también, al igual que mis compañeros, pero necesito ese apoyo o algún texto en lectura fácil que me permita a mí tener un acceso mucho más libre al conocimiento. También apoyos que tengan que ver con el aprendizaje, las rutinas, básicamente el hecho de graficar las rutinas para nuestros chicos con TEA a través de pictogramas, en fin. Entonces, hay una diversidad bastante y creo que hay literatura sobre ello. Esta tipología que les estoy presentando es una de las que logra alcanzar un poco un mayor nivel de alcance, pero creo que es algo que también vamos a ir descubriendo nosotros día a día en nuestras aulas,
qué apoyos a veces específicos de pronto el estudiante necesita para seguir aprendiendo. Otro elemento importante que también es necesario trabajar tiene que ver con la elaboración de los criterios de evaluación respetando la diversidad. Creo que es importante al momento de plantear la situación de aprendizaje, de plantear el reto lo más abierto que se pueda para que el estudiante se sienta libre, también plantear los criterios considerando el desarrollo curricular o el nivel curricular del estudiante. Entonces, si bien son estudiantes que el año pasado han estado con nosotros, entonces yo puedo tener una idea mucho más cercana de cuál es el nivel curricular en determinada área, en determinada competencia, en determinado estándar, y ahora me toca plantearme un reto mayor para este año, y por otro lado también si es un estudiante nuevo, sí necesito plantear de pronto la competencia, el estándar del nivel, del grado, para poder también entender en qué nivel está nuestro estudiante y poder ver el desarrollo durante el año, los apoyos que va a necesitar. Entonces es importante también que en estos criterios de evaluación nos planteemos esas dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de evaluación que hoy he planteado y cómo están descritos? ¿No? Es importante esta descripción justamente porque nos va a permitir tener una mayor alcance del nivel curricular del estudiante. Otra pregunta importante tiene que ver con los desempeños esperados. En los criterios son alcanzables con lo aprendido en la experiencia, ¿no? Un poco la brecha entre lo que le toca aprender a nivel de grado, en lo que él ha podido lograr en su propio proceso y lo que él necesita alcanzar este año, ¿no? Respetando siempre sus tiempos, respetando sus posibilidades, pero dándole y también exigiendo un poquito del entorno familiar, de siempre estar en un constante desafío con el estudiante. Creo que estos son elementos importantísimos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer una evaluación diagnóstica. Y aquí lo que yo quisiera decirles, sobre todo para nuestros estudiantes que están incluidos en la educación básica, y aquí tenemos el apoyo justamente de los servicios de apoyo. En esta evaluación diagnóstica, si bien es una labor del docente, es necesario que también el servicio de apoyo pueda brindarle estas orientaciones, de pronto que nosotros ya las vamos a trabajar en unas orientaciones mucho más desagregadas, pero que son un insumo para trabajar la evaluación psicopedagógica, ¿no? En una mirada, obviamente, y en eso estamos construyendo como Dirección de Básica Especial orientaciones al respecto, una mirada de una evaluación psicopedagógica que parta de las fortalezas, ¿no? Que parta de instrumentos bastante sencillos, que nos dé cuenta de ello, pero también que nos pueda dar una idea de qué barreras está encontrando el estudiante en casa, en el hogar, en lo que se le brinda también como sector en el aula, que no le están permitiendo desarrollarse en toda su potencialidad. Entonces, para el caso de nuestros chicos con discapacidad, la evaluación diagnóstica de nuestros chicos incluidos en la educación básica es un elemento, un insumo para esta evaluación psicopedagógica que es mucho más global, porque ya ahí nos da cuenta en una entrevista mucho más cercana con la familia de lo que significan sus fortalezas, las barreras y sobre todo de los apoyos que él necesita para seguir aprendiendo. Creo que es un desafío, y ahí cojo un poco la palabra de Boris, el desafío que tenemos para este año, los docentes, los directivos, los especialistas del Ministerio de Educación, es poder brindarles estos apoyos de diversas maneras. Y creo que un principal apoyo tiene que ver con la actitud, y justamente el hecho de bajar la intensidad a las etiquetas es un primer paso para reconocerlos, para valorarlos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, por las orientaciones brindadas a todos los docentes y directivos que en esta noche ya están conectados desde diversas regiones del país. Rápidamente entramos entonces a nuestro cuarto bloque. Iniciamos nuestro bloque de la ronda de preguntas. Todas ellas han sido recogidas por nuestro equipo y han sido enviadas también por ustedes desde el inicio de esta transmisión en el bloque de comentarios. Así que iniciamos con Boris Álvarez para que pueda responder la
pregunta inicial que nos llega, a ver, de la docente Rogelia Marín. Y la consulta es la siguiente, estimado Boris. ¿En qué momento se debería detectar las barreras de aprendizaje? Adelante. Hola Rogelia, hola a todos de nuevo. Las barreras es una pregunta que es bien compleja la que tú nos haces, pero vamos a tratar de responderla de manera adecuada. Primero, las barreras se tienen que detectar en cuanto, o sea, se tienen que detectar efectivamente en cuanto se detectan, valga la redundancia. Muchas veces, yo diría que siempre, las barreras no son evidentes a la mirada del docente. ¿Ya? Uno tiene que hacer un esfuerzo, tiene que de alguna forma buscar mucho más allá para poder darse cuenta de dónde están esas barreras. ¿Bien? Cuando tú te das cuenta efectivamente que esas barreras están ocurriendo, cuando el estudiante no llega a su objetivo. Cuando tú ves que hay un estudiante que no está aprendiendo, cuando tú ves que un estudiante no tiene los resultados académicos que tú esperas, tú tendrías que estar sospechando que ahí existe una barrera. Y cuando eso existe, lo que tú vas a tener que hacer es ver, detectar, ¿cierto? Estudiar, analizar lo que está ocurriendo con ese estudiante y a partir de eso poder detectarla. Bien, hay algunas barreras que son más sistemáticas, que tienen que ver con algunos elementos que pudiesen estar mucho más tangibles, que son algunos elementos de acceso. Bien, entonces, por ejemplo, desde la perspectiva del marco del DUA, existen tres redes cerebrales, las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas, y por cada una de estas redes podría eventualmente un estudiante estar enfrentándose a una barrera. Entonces, por ejemplo, cuando tú no entregas oportunidades de autonomía o cuando tú no estás captando el interés del estudiante, el estudiante puede estar enfrentándose a una barrera desde la perspectiva de las redes afectivas. Cuando la información tú no se la estás entregando de múltiples formas para que, por ejemplo, estudiantes con dificultades en el área sensorial puedan percibir la información, tú también podrías estar haciéndolos que se enfrenten a una barrera. Entonces, esos son elementos que tú puedes ir anticipando. Bien, por eso, por ejemplo, que se habla de elementos de accesibilidad, que son los de la primera capa de la pauta del diseño universal para el aprendizaje. Eso tú puedes ir anticipándolo incluso. Entonces, cuando a ti, por ejemplo, en esta sesión nos invitan a nosotros a entregar una presentación, tener una forma de comunicarnos que sea clara y además de eso todo lo apoyan con elementos visuales, como por ejemplo el intérprete de lengua de señas, todo eso nos está ayudando a nosotros a poder ir anticipando esas barreras. ¿Bien? Entonces son esa capa de acceso que tú inicialmente deberías ir trabajando. Pero las otras barreras, las que son menos evidentes, tú tienes que empezar a sospechar una vez que el estudiante te da elementos de que no está logrando ese aprendizaje. Y ahí analizar todas las opciones. Y ahí yo, por ejemplo, te planteo, cuando uno piensa, un estudiante que no sigue instrucciones, ¿bien? Cuando un estudiante no sigue instrucciones, hay alguna barrera presente. ¿Cuál puede ser? Millones, ¿cierto? Por ejemplo, que no haya escuchado las instrucciones. Entonces, la forma en la cual se están entregando las instrucciones no es adecuada, ¿cierto? Tú podrías ampliar más esas alternativas. Eh, que no las entendió, porque el lenguaje sobre el cual se entregó era muy complejo. O se le olvidaron en el camino, ¿cierto? Entonces necesita recordatorios. O simplemente el objetivo de aprendizaje que tú le entregaste no era relevante para él, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer que los objetivos de aprendizaje también sean relevantes para ellos. Un poco esa es la invitación y voy a tratar de hacerlo así de breve, lo más breve que pude en realidad responder a esa pregunta. Gracias. Muy bien, muchas gracias Boris por tu respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta que está dirigida a Silvana Corso. La pregunta viene de la docente Maritza Zumba y es la siguiente. ¿Cómo trabajar con los padres del niño con discapacidad? Porque hemos entendido que la participación de los padres es muy importante en estos casos. Adelante, Silvana. Bueno, qué linda pregunta. Hay que tener capacidad de escucha. Hay que dejar que presenten a sus hijos. Yo tengo la costumbre de tomarme un tiempo en la entrevista inicial solo para escuchar y que me cuenten cómo son sus hijos. Le va a pasar esto, la primera experiencia es los primeros minutos
tiene que ver con enumerar toda la problemática con la que lo presentan y los recorridos de tratamientos y cuestiones que están acostumbrados a compartir. Y entonces ahí yo repregunto y digo, bueno, pero háblame de tu hijo, ahora háblame bien de tu hijo en este sentido. Contame cuáles son sus gustos, la música, en qué momentos se siente más concentrado, qué cuestiones favorecen esa concentración, cuáles son sus intereses puntuales. Y me pasó yo ya los recibo en el nivel secundario, ¿verdad? Entonces me pasa que la familia se queda como sorprendida y hasta a veces tiene que hacer un esfuerzo por pensar esta pregunta, porque están tan acostumbradas a presentar al hijo con todo ese, yo digo, prontuario, ¿no? De toda la problemática que tiene y todo lo que hicieron como justificándose el recorrido que vienen haciendo con su hijo, y yo lo conecto con su hijo como persona. Entonces, tiene que ver con ese contacto inicial con las familias, ese relajarse y no ir por los problemas con los que pueden ser presentados, sino justamente para generar estas oportunidades que nos cuenten esto que decía al principio, ¿no? ¿Quién es su hijo? ¿Cómo lo podría presentar? Yo tengo a mi hijo Tomás, que es muy amoroso, muy, muy amoroso, pero es muy obstinado con algunas cuestiones. Bueno, así, ir presentándolo de esa manera que también les va a dar muchas herramientas para pensarlo en el aula. Y yo creo que ahí tienen más herramientas que después, bueno, hay otras específicas para la propuesta pedagógica, pero estas van a ser fundamentales para pensar la convivencia, porque una buena convivencia también genera un ambiente propicio para el aprendizaje. No hay aprendizaje si no hay emoción, y no es solo lo que yo tenga para proponer y motivarlo, sino también las condiciones del ambiente. Cuando hablo de ambiente de aprendizaje, no es solo la propuesta pedagógica, sino también el ambiente que se pueda generar dentro del aula. Y esas herramientas te las da la familia. No sé si respondí, pero cualquier cosa, estoy acá. Gracias Silvana por tu respuesta. Y pasamos a la última pregunta para Rocío Colca, y es la siguiente. El docente Rómulo Cruz nos alcanza su consulta, y es la siguiente. ¿Cómo evaluamos en este contexto virtual a estudiantes con discapacidad? ¿Y qué tan confiables son estas evaluaciones? Adelante, Rocío. Gracias al maestro por la pregunta. Bien, creo que el proceso de evaluación que estamos planteando este año para nuestros estudiantes con discapacidad justamente inicia o tiene un sentido distinto y que seguramente hay docentes que ya lo venían trabajando de esa manera. Lo que estamos en todo caso es sincerando esta nueva mirada de decir, partamos de las fortalezas, partamos de este inventario de elementos importantes que el estudiante nos trae. Entonces, digamos, es una premisa anterior. Pero para el proceso de evaluación en sí de nuestros chicos, lo que estamos planteando es la evaluación diagnóstica que el docente realiza en el aula, en un primer momento, pero también de manera paralela la evaluación psicopedagógica. Esta evaluación psicopedagógica en un formato mucho más en la mirada de fortalezas, de reconocimiento de barreras, de apoyos que necesita, pero también con un espacio importante dentro de esta evaluación psicopedagógica que tiene que ver con el tema curricular y tiene que ver básicamente con el nivel curricular del estudiante, dependiendo un poco de los estándares, de las competencias, de lo que él puede realizar. Y aquí básicamente hay varias áreas, hay áreas o hay competencias donde él seguramente solo va a necesitar algunas adaptaciones, algunos ajustes, diversos formatos de representación, pero las competencias son las que va a seguir con sus compañeros de grado. Pero de pronto existirán otras áreas en donde él necesita todavía culminar o necesitamos respetar su proceso y por lo tanto podemos tener algún estándar anterior, de algún año anterior. Entonces todo eso se necesita explicitarse dentro de la evaluación psicopedagógica, y para esta evaluación psicopedagógica sí es un punto importante y un insumo importante esta evaluación diagnóstica. Entonces, en ese sentido, se está planteando esta evaluación global para
que el maestro pueda tener, digamos, un punto de partida importante, un referente importante, con el que luego va a proyectar su año en términos de programación, y ahí viene el tema del plan de orientación individual. Entonces, es una evaluación psicopedagógica en una mirada de fortaleza, reconocimiento de barreras, y un planteamiento de un plan de orientación individual que también tiene que dar cuenta de lo curricular, entendiendo un poco el nivel curricular que se encuentra, pero también los puntos de llegada durante el año. Entonces, eso es lo que se está planteando para este año. Hay instrumentos al interior, hay listas de cotejo al interior, pero que lo que estamos buscando básicamente es tener un formato mucho más ágil, mucho más libre, en la mirada de lo que Boris y Silvana también nos han planteado, de lo que necesitamos realmente recoger de ellos, de lo que nos va a ser útil en este proceso pedagógico para este año. Entonces, eso es lo que estamos planteando. De hecho, como Dirección Tecnológica Especial vamos a tener orientaciones mucho más específicas en términos de formatos y de pronto más especificidades que nos van a ayudar en este proceso. Gracias. Muy bien, agradecemos las preguntas brindadas por el público y la puntual claridad en las respuestas por parte de nuestros expositores. Aprovechamos la oportunidad y les invito a los docentes a visitar el buzón de consulta docente. Este buzón se encuentra las preguntas frecuentes que están publicadas y también permiten resolver algunas otras dudas que se presentan frecuentemente. Este buzón de consultas docentes está en la plataforma Aprendo en Casa, en el icono Orientaciones en el área de docentes. Ahí pueden hacer, inclusive buscar las preguntas frecuentes, y si alguna eventualmente, o alguna duda, alguna inquietud no tiene su respuesta o no encuentra ahí la respuesta que responda a su duda, pueden utilizar un formulario de consultas y desde la DIFOTS le responderemos directamente para resolver su consulta a su correo electrónico. Muy bien, de esta manera vamos llegando al final de esta presente edición de Docente al Día Webinar, un espacio del Ministerio de Educación organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio, que en esta edición ha contado con la colaboración y apoyo de la Dirección de Educación Básica Especial. Expresamos el agradecimiento a todo el equipo y en especial a su directora María Clélica Zagal Heredia. Igualmente, el agradecimiento especial a nuestros ponentes, a quienes les invito a que puedan acompañarnos con sus palabras finales. Empezamos con Boris, luego Silvana y finalizamos con Rocío. Adelante, Boris. Muchas gracias, Luis. Muy breve, solo con cómo terminé mi presentación, el hecho de plantearse un desafío para este año. ¿Cuál va a ser este desafío que ustedes se van a proponer? Y voy a tratar de enmarcar el desafío al cual les quiero invitar. Un desafío en el cual todos sus estudiantes aprendan, incluidos aquellos que de alguna forma piensan que eventualmente no son pertenecientes a su sala, ¿cierto? Todos. ¿Cómo hacemos para que todos los estudiantes este año puedan aprender? Esa será la gran invitación, el gran desafío para este año. Bien, muchas gracias por escucharme. Nos vemos, un abrazo. Bueno, yo reitero mi agradecimiento, y si tengo que dejar un mensaje que complemente lo que venía compartiendo, tiene que ver con pensar en el poder de la escuela. Y la escuela tiene el poder de devolver identidades robadas a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Miren cuál es el poder de la escuela. Me quedo con eso y me parece que es la síntesis de todo lo que quise compartir. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido unos ponentes de primera línea, hablo de Boris y de Silvana. Gracias por permitirme estar en este espacio para puntualizar y aterrizar algunas cosas, simplemente para el buen retorno del año escolar. Creo que tenemos un reto enorme por este año, tenemos muchísimo, digamos, entusiasmo, y creo que ahí nos aunamos un poco los directores y los docentes, pero también sabemos un poco los desafíos que tenemos de seguir acompañándolos y seguir brindándoles las orientaciones mucho más específicas para que este proceso sea lo mejor posible, que sea un buen retorno para el año escolar
y cuenten con nosotros para que sea así. Gracias. Muchas gracias y esperamos de verdad tenerlos nuevamente en Docente al Día Webinar. Ha sido un gusto contar con su presencia de cada uno de ustedes. Gracias. Y también queremos agradecer a los intérpretes de señas de que esta noche nos han acompañado para darle al evento el enfoque de inclusión. Muchas gracias a ustedes también. Con nosotros será hasta el próximo viernes en el mismo horario de las 6 de la tarde en una nueva edición de Docente al Día Webinar, donde trataremos un interesante tema denominado el actuar competente y el enfoque por competencias. Definitivamente no se lo pueden perder. Tampoco se pueden perder los siguientes avisos de los cursos y voy a pedir que puedan ayudarme con la presentación. Los cursos que tenemos a su disposición para todos los docentes de educación básica. Tomen nota, por favor. Presten mucha atención porque esta información es muy, muy importante. En el marco del Programa Nacional de Desarrollo de la Competencia Digital Docente, los invitamos a preinscribirse en los 4 cursos que ponemos a su disposición y que forman parte de los compromisos de desempeño. Estos son, como están viendo en la gráfica, gestiona curso entornos virtuales para evaluaciones diversificadas, tutorial gestión de comunidades de aprendizaje virtuales, herramienta tecnológica para el monitoreo, seguimiento y retroalimentación de aprendizajes y ciudadanía digital. Este es el curso dirigido a docentes de educación básica regular, alternativa y básica especial. Y el segundo curso que queremos mencionarles, que continúan las preinscripciones para participar en el Programa Nacional para la Mejora de los Aprendizajes. Este programa ofrece 3 cursos. El primero es Evaluación Diagnóstica, enseñar al nivel real de los aprendizajes 1 y 2, y está dirigido a los docentes de educación básica de todos los niveles. Ya saben que para preinscribirse en toda nuestra oferta formativa, solo deben ingresar con su usuario, su contraseña en la plataforma de Perú Educa. Ingresan a la plataforma de Perú Educa con su usuario y su contraseña y pueden realizar su preinscripción. Muy bien, hasta ahí el aviso de los cursos. Bien, de esta manera nos despedimos y aprovechamos para recordarles seguir con los protocolos recomendados por el Ministerio de Salud. Recuerden, evitemos salir a reuniones o asistir a reuniones, inclusive de la familia. Continuemos con el constante lavado de manos y el uso de la mascarilla. Recuerden que todos nosotros somos ejemplo a nuestros estudiantes y a sus familias. Sigamos comprometidos con la educación y por favor no bajemos la guardia frente a esta enfermedad. Voy a invitar en este momento a Boris, a Silvana y a Rocío que me han acompañado en esta transmisión, que me acompañen nuevamente, pero a colocarnos nuestras mascarillas. Muy bien, así todos juntos, nos despedimos. Con nosotros será hasta el próximo viernes. Buenas noches.